Vale, el manga que nos encontramos ahora a continuación es el clásico, pero en mayúsculas, y es que ese es Ashita no Joe, o como se le ha conocido aquí en España, Joe del Mañana. Bueno, Ashita no Joe es el gran clásico del shonen. Es, vamos, a diferencia de Astro Boy, un manga que ya se publicó dentro de esta demografía. Y es que cuando se publicó Astro Boy, en la década de los 50, esto de las demografías aún no existía. Existía lo que era el manga, que estaba dirigido a un público infantil y juvenil, y luego, a finales de esa década, a finales de los 50, se inventó lo que fue el Gekiga o manga para adultos. Y ya cuando comenzó a publicarse Joe del Mañana, pues ya existían las revistas de manga. Y Joe pues comenzó en una revista shonen. Así que Joe del Mañana, o Ashita no Joe, como me gusta a mí llamarla, porque siempre la he llamado así, es el clásico del shonen. El gran clásico, ya teniendo en cuenta que estamos hablando de una demografía que ya existía en el momento en el que comenzó a publicarse este clásico con mayúsculas, a cargo de Tetsuya Chiba a los dibujos y de Iki Kajiwara al guión, aunque en esta obra este autor, este guionista Iki Kajiwara, la firmó como Asao Takamori. Y bueno, Ashita no Joe, pues como no me canso de repetir, es el clásico. Y es que Astro Boy, digamos que fue una obra influyente, pero influyente a todos los niveles, en muchos géneros, en muchos géneros y en muchos mangas que terminaron perteneciendo a diferentes demografías, pero Ashita no Joe ya es un manga influyente dentro de lo que es el shonen, o sea, tal cual. Y es que Ashita no Joe no solo es un manga influyente, es también un icono social. O sea, con deciros que este manga le encantaba a Yukio Mishima, ya os digo todo. Y bueno, ya si os cuento que Ashita no Joe sirvió de inspiración a un grupo terrorista que en el momento de secuestrar un avión en los años 70 se autoproclamaron como los Joe del Mañana, o sea, un grupo terrorista de extrema izquierda que secuestró un avión y se autoproclamaron como tal. O sea, es una obra que cuando se publicó conectó perfectamente con la sociedad del momento, con los jóvenes japoneses de finales de los 60, con todas esas revueltas estudiantiles que se estaban produciendo por aquel entonces en las universidades. Y un manga que es que solo con tener en cuenta la premisa argumental, pues uno ya se percata de el por qué conectó tan bien con los jóvenes que estaban ahí pues protestando en las universidades y tal. Y es que bueno, tenemos a este personaje, a Joe, el protagonista, Joe Yabuki, que bueno, es un joven que es huérfano, es pobre, y va vagabundeando de esto de barrio en barrio y metiéndose en peleas, hasta que un día se pega con unos yakuzas, ¿veis? Se pega con unos yakuzas y un borracho, este borracho que rondaba por ahí, llamado Danpei, pues es un personaje que fue exentrenador de boxeo y claro, ve en Joe ese potencial que tiene a la hora de dar golpes y decide que va a canalizar la rabia de Joe, esa rabia que tiene, para esto, para que sea un gran boxeador y así Danpei pues pueda volver a su vida de entrenador, dejando atrás esa vida que lleva de vagabundo alcohólico. Y bueno, la obra tiene una ambientación, un tono y unos personajes que, vamos, son, pues ya no solo hacen que esta obra que sea grandísima en calidad, sino también un reflejo de una época, Es que ya digo, Ashita no Joe es un icono social. Es increíble. Un manga que ya digo, que conectó muy bien con la clase obrera y que, bueno, en él nos encontramos a personajes de un carisma arrollador, como por ejemplo Toru Rikishi, el rival de esto de Joe. O sea, un personaje que sentó cátedra, porque es que aquí nos encontrábamos a un rival del protagonista, que no era un villano, sino un rival sin más, un personaje bueno, de hecho era más bueno que el protagonista Joe es un capullo, es un bala perdida, como quien dice, y Toru Rikishi, bueno, pues es su gran rival y un personaje que influenció a otros personajes que, como por ejemplo Char Aznable de Gundam, en el sentido de que tenían un carisma superior al del protagonista de la serie.
y una obra que, vamos, es inolvidable, con un final, tranquilos, no voy a hacer spoiler, que es de los más míticos de la historia del manga anime, y un final, todo se ha dicho, libre a la interpretación de cada uno. De hecho, a día de hoy se sigue debatiendo sobre qué le sucede al protagonista en esa mítica viñeta final. Y un manga que, vamos, que junto con Kyojin no Hoshi, este último de béisbol, pues supuso el pistoletazo de salida a ese auge del manga deportivo que se produjo en la década de los 70. Y vamos, en definitiva, Ashita no Joe pues es una obra imprescindible para entender ya no solo la evolución del shonen, sino también pues las bases de la demografía y vamos, una obra que es pura historia del manga, una obra imprescindible, totalmente imprescindible. Pienso que cualquier top de los mejores shonen de la historia sin Ashita no Joe está total y absolutamente incompleto si esta obra no está dentro. Así que, lo dicho, Ashita no Joe, un clásico, un clasicazo.